Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Hoy queremos subrayar el versículo 20. Nosotros estamos hablando en este capítulo 21 del viaje de Pablo y su grupo. Está Silas, Timoteo y Lucas, es el que está redactando, ¿verdad? Sería el que después escribe Hechos de los Apóstoles también, juntamente con la primera parte, el primer tomo, diríamos nosotros, que son los Hechos de Jesús, la narración de su evangelio. Y aquí nosotros estamos reflexionando y estamos mirando todo este caminar de Pablo predicando, Pablo anunciando a los gentiles principalmente. Hemos comenzado desde el capítulo 13, los viajes de San Pablo, todas las aventuras, hazañas, circunstancias, dificultades, problemas y triunfos también. Y aquí, justamente en el versículo anterior, en el versículo 17 de este capítulo 21, decíamos: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Es importante, número uno, porque él es fácil para sobre todo con esta propuesta de la universalidad. El problema siempre de las sectas es el de encerrarse y sobre todo cuando tienen problemas doctrinales, es decir, problemas teológicos, entonces ahí se encierran y se empecinan, ¿verdad? Este es el camino que lastimosamente desde el año 1500 y un poco, 40, ¿verdad? Con Lutero, etcétera, comienza y hay una escisión, prácticamente un cisma, ¿verdad? En la misma iglesia, lastimosamente, ¿verdad? Son los famosos protestantes, ¿verdad? Entonces, y después peor todavía, porque ellos ya no tienen el poder ni la fuerza de organizar en la unidad doctrinal, sino que cada uno puede interpretar como quiere, cada uno puede interpretar lo que el Espíritu te diga. Entonces uno interpreta así como a mí Daye me está diciendo, pero sin mirar lo que es el contexto histórico, sin mirar lo que era la preocupación verdaderamente de esa primera comunidad cristiana, de los verdaderos seguidores de Jesucristo y que tenían esa preocupación de vivir en la unidad. Incluso aquí, cuando la Biblia se está escribiendo, ¿qué es lo que se está escribiendo? En realidad se está escribiendo las situaciones del contexto histórico que son difíciles o que son también de triunfos,
pero para que se guarde la unidad en la diversidad. Y eso pues es lo que es imposible, ¿verdad? Con una secta o con los protestantes. Imposible, imposible. ¿Y por qué? Y porque se fanatizan y entonces, bebé, es como la mula, ¿verdad? Cuando está terca la mula. Porque peando cuemo ahí. Y bueno, ¿qué puede hacer, verdad? Imposible, imposible. Y entonces aquí, eso es lo que te está mostrando. ¿Por qué Lucas insiste en Hechos de los Apóstoles capítulo 21, versículo 17? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. En primer lugar, es entonces este deseo de sintonía, este deseo de diálogo, este deseo de conocer, porque ya sabemos que en el capítulo 15, el problema que tuvimos, ¿verdad?, con el concilio de Jerusalén era para solucionar muchos problemas de lo que acarreaba la predicación de Pablo, que habla de una gran universalidad, y no quedarnos en un pequeño grupito sectario. Y entonces después, al día siguiente, Pablo fue con nosotros a casa de Santiago, donde también se reunieron todos los presbíteros. Otro elemento importante. Aquí está la Caguazú, Mala Caguazú y Santiago. Santiago era el obispo, es el primer obispo de Jerusalén, Santiago, el hermano de Jesús. Así se lo llama, ¿verdad? De la familia de Jesús. Donde también se reunieron todos los presbíteros, es decir, todos aquellos ancianos que acompañaban, que reflexionaban, que entendían desde la Torá y reflexionaban cómo se ha dado este cumplimiento en la persona de Jesucristo. Esta ya es la teología, ¿verdad? Pero de toda una comunidad, queridos amigos. ¿Cuántos años? Después de 2000 años, hay muchos que vienen y que dicen, por fin, Shayuhu, aquí encontré la pólvora. La pólvora hace más de 5000 años que se había descubierto, ¿verdad? Y entonces, él de repente hoy amaneció y él descubrió la pólvora. Y todo lo que hicieron durante esos 5000 años, amontema, ¿qué cosa Shela y papaina. Se dan cuenta, queridos amigos, qué importante que es meternos en un contexto histórico y sobre todo, ¿saben qué? Ser humildes para entender lo que el Señor nos dice a través de la comunidad y no considerarse yo solito. Soy un egoísta en todo caso. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. El cáncer infantil es una tragedia que afecta no solo a los niños, sino también a sus amigos, seres queridos y familias enteras. Durante las 3 últimas décadas, una organización llamada Peter Pan proporciona alojamiento gratuito a familias de todo el mundo que viajan a Roma para recibir tratamiento contra el cáncer infantil. Peter Pan nace 30 años. Esta asociación nació hace 30 años gracias a un grupo de padres con hijos enfermos de cáncer. Entre ellos estaban 2 mamás, Jan y Marisa, que siguen ayudando. La cuestión es que decidieron ayudar a estos padres cuyos hijos estaban en la misma situación. Y hoy conseguimos ofrecer a estas familias no solo un techo, sino una acogida seria, de verdad, en una casa con todos los servicios a su disposición. Muchas de estas familias tienen a sus hijos en el Bambino Gesù, el tradicionalmente conocido como Hospital del Papa. Ahí han desarrollado muchos tratamientos para tratar de curar a los niños afectados. El Bambino Gesù es un centro de excelencia. El Bambino Gesù es un centro de excelencia en pediatría en Italia y en Europa, y también en hematología, por lo que viene gente de varias regiones de Italia y del extranjero. Vienen aquí porque saben que pueden ofrecer lo mejor a sus hijos. La asociación Peter Pan tiene varias casas en Roma donde los pequeños que deben permanecer durante mucho tiempo puedan tener un espacio más relajado donde jugar que un hospital.
Además de un techo bajo el que cobijarse, la organización ofrece a familias apoyo psicológico, asesoramiento médico, traslados al hospital, clases de italiano y asistencia burocrática. Más de 200 voluntarios hacen realidad esta misión para ayudar a las numerosas familias que se enfrentan a esta situación, como Antonella, a cuya hija le diagnosticaron cáncer. A mi hija le detectaron un neuroblastoma hace 2 años. Desde entonces estamos aquí. La situación ha mejorado, pero tuvo que someterse a 3 operaciones. Gracias a Dios parece que todo va bien y que estamos terminando el tratamiento. La asociación Peter Pan para nosotros es una familia, una casa. Cuando mi hija vuelve del hospital dice eso, que está en casa. Por eso su casa ahora está aquí. En las casas de la asociación, las familias tienen su propia habitación y baño, pero comparten también cocina y zonas comunes, lo que da lugar a un entorno comunitario que les permite apoyarse mutuamente. Cuando están aquí, las familias se apoyan mutuamente, viven juntas las mismas penas y pérdidas, quizá un tratamiento que no ha ido bien, también viven las alegrías, quizá una revisión o un tratamiento que termina, comparten los espacios e incluso cocinan y comen juntos. El apoyo mutuo que se dan estas familias en el hogar de Peter Pan a menudo les ayuda a superar lo que para muchos es el momento más difícil de sus vidas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hoy sondeas mi corazón y caigo en cuenta de lo poco que he entregado. He estado distraída, dices lo quiero todo. ¿De qué me vale reservarme entera? Despojo, entrego todo, en ti confío. Me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río, y me refresco en cada gota de este amor, amor que contigo ha nacido. Ya no me pierdo ni un segundo, no, no, no poder sentirme vivo. Valdrá la pena dar la vida, vida, vida entera por ti, amor mío. Solo por ti, amor mío. Oh, 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 oh. Soltar la rienda pa' que tú la sostengas. Y si me pierdo, ahí estás tú. Todo lo tengo en ti, Jesús. Vale la pena, sí que vale la pena. En tu presencia vivir la vida entera. No, no he perdido la razón. Es que me has dado un nuevo corazón. Dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río, y me refresco en cada gota de este amor, amor que contigo ha nacido. Ya no me pierdo ni un segundo,
vida entera por ti, amor mío, solo por ti, amor mío. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este capítulo 21 tenemos el versículo hoy que subrayamos, el versículo 20. Ellos alabaron a Dios por lo que acababan de oír, pero les advirtieron: tú sabes, hermano, que millares de judíos han abrazado la fe y que todos ellos son celosos cumplidores de la ley. Entonces aquí estamos entrando de nuevo en lo que decíamos. Aquí estamos como no siendo ilusos. Ilusos quiere decir vivir simplemente de la ilusión, de cosas, ay, todo lindo, querido hermano, no hay problema, todo es liso, etcétera, etcétera. No. Recordemos que la vida cristiana es siempre una vida de reflexión y sobre todo es una vida de exigencia. Porque ante la problemática que se nos van abriendo en el mundo, en nuestro contexto histórico, nosotros vamos encontrando la respuesta desde el Evangelio, desde la propuesta de Dios. El Euangelio quiere decir la buena noticia que nos trae Dios. Pero esa buena noticia, que es en una forma general, porque la buena noticia quiere decir el realizarnos como personas, eso quiere decir evangelio. Y entonces, para llegar a eso, tenemos que saber también manejar nuestro contexto histórico. Tenemos que saber manejar las situaciones de la vida. No pensemos que el mundo es todo color de rosas, ¿verdad? No pensemos que el mundo es todo dulce de leche, yo suelo decir, ¿verdad? Sino que a ahí la haya, a la iró. A PB, ñandeña pues no araña mañana, ya esa, ñaña mindu upona, lleva, y desde ahí vamos a actuar. Entonces por eso nos dice en este versículo 20 que ellos alabaron a Dios por lo que acababan de oír. Hasta ahí todo lindo. Y por ahí te di Pablo en la landerella poareína, y por ahí te di la ñandeyara o yapo anderejero pibea lleva, ñandeyara un majena y superguera. Le está dando y les llega
en lo esencial y en lo profundo, ¿verdad?, del corazón de cada hombre. Y esto es lindo, les dice. Y ellos están contentos. Y claro, pero después continúa. Aquí hay una comita, el famoso pero, el famoso adversativo. Entonces, ante lo positivo, ante lo lindo, ante la ilusión, ante esa ventaja positiva que nosotros encontramos, ante lo que te haya llevado Pablo y pone y te venían de Yara, oye, esa calle, pero, atención, te vamos a advertir algo. Pero le advirtieron, 2 puntos. Tú sabes, hermano, le dicen aquí a Pablo, que millares de judíos han abrazado la fe. Y claro, y más aún Pablo, imagínense, ¿quién puede saber más que Pablo? Pablo, que tiene esas garras y esas fuerzas. Ay de mí si no evangelizara. Vaya papel oñandúa lleva. A los demás. Entonces, ¿quién mejor que Pablo? Tú sabes, querido hermano, que millares de judíos han abrazado la fe. Muy bien, hasta ahí todo bien. Que todos ellos, sin embargo, son celosos cumplidores de la ley. Bueno, aquí entonces estamos mirando el aspecto de la conversión de los judíos con respecto al cristianismo, con respecto a la buena noticia, o mejor dicho, con respecto a esta buena noticia anunciada y proclamada por Pablo. Porque Pablo está dando un paso más hacia la universalidad. El judaísmo, de cierta manera, no es que no haya abrazado la fe, sino que, o por lo menos estos que han abrazado la fe, siendo judíos, ellos están viniendo directamente del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Nosotros sabemos que el cristianismo es el cumplimiento del judaísmo. Entonces, están en lo correcto también los judíos. No habría ningún problema, ¿verdad? No habría ningún problema. Pero ¿dónde comienza la situación que se les presenta como dificultad? Desde el momento en que Pablo se encuentra con los paganos, desde el momento en que Pablo comienza a relacionarse con los gentiles, porque ellos no saben ni conocen el judaísmo, ni las leyes de Moisés, ni nada de eso. Para un judío seguir la ley de Moisés y vivir de acuerdo al judaísmo y abrazar la fe en Jesucristo como cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, no hay ningún problema, si es que se adhiere a Jesucristo. Porque Ñandi Yara Ayeva está cumpliendo en la persona de Jesucristo lo que él había prometido. Entonces la judía, menos mal aquí Dios, el que abraza la fe. Porque hay muchos que tampoco no querían saber nada de Jesucristo y por lo tanto no hay ningún cumplimiento para ellos. Pero el problema va a ser cuando Pablo dice, también Dios vino para los gentiles, para los paganos. Y por lo tanto ellos que no son judíos no necesitan meterse a hacerse primero judíos para luego hacerse cristianos. Ellos pueden ser cristianos abrazando a Jesucristo y viviendo esta buena noticia de Jesucristo. Bebé, la problema es. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Qué sería de nosotros si
ella hubiese dicho que no, ¿qué sería de nosotros sin su sí que nos dio la salvación? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí, acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese abierto su corazón? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese escuchado tu voz? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí, acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Oh, dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada. Como ella, como María, nuestra Madre amada Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis,
Adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón. Solo hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón, y el resto lo harás tú, el resto lo harás tú, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Mi pobre alma necesita de ti. Ella vive cuando está unida a ti. Abrázala, Señor, y llénala de amor, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Necesito descansar en tu corazón, sumergirme en tu divinidad, Señor. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti.
fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 21, Hechos de los Apóstoles. Nosotros al reflexionar este capítulo 21, Hechos de los Apóstoles, versículo hoy 20, entramos en la primera partecita, decíamos, en que todos alabamos a Dios por lo que ellos acababan de oír que les había comunicado Pablo. Porque en el versículo 18 decía, al día siguiente Pablo fue con nosotros a casa de Santiago, donde también se reunieron con todos los presbíteros. Versículo 19, después de saludarlos, entrar en esta relación profunda de cercanía y se la saludo, Pablo expuso detalladamente todo lo que Dios había hecho entre los paganos. Upeañan de la Yasura Yana, upealañan de Yaesana. Entre los paganos. ¿Qué es lo que Dios ofreció y les ofrece? De lo que Él realiza, dice, entre los paganos a través de su ministerio. Este es el ministerio de Pablo. Ellos alabaron a Dios por lo que acababan de oír. Pero le advirtieron, tú sabes, hermano, que millares de judíos han abrazado la fe. Entonces aquí viene la problemática. Ya es agüella, ni penuave y gusto y tereí, ponaiteco, Pablo Landeya, ¿verdad? Entre los paganos. Pero, como decíamos en el bloque anterior, cuando estábamos finalizando, para el judío que se convertía, era más fácil entender porque Dios había prometido. Desde Abraham comenzamos toda una historia de salvación en que aparecen los profetas, en fin, hacemos todo un camino de salvación en donde Dios va actuando hasta que aparece entonces el famoso Mesías. Mesías en hebreo quiere decir Salvador. Y ellos miran ahora como continuidad, porque esto es lo que se había prometido siempre en el Antiguo Testamento, la presencia del Mesías, de quien nos tiene que salvar. O sea, del diablo nos saca, del mal, de todo lo que es el alejarnos de Dios. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que Pablo, al entrar en contacto con los paganos y con los gentiles, ellos no son judíos. Va el judaísmo ni el Antiguo Testamento, es decir, Tanakh sería, si vamos a hablar en las terminologías, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Para nosotros, cristianos, hoy es Antiguo Testamento, pero los judíos le llamaban Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, las tres iniciales, T-N-K, ¿verdad? Y entonces Tanakh. Entonces quiere decir la ley, los profetas y los escritos, Ketuvim. Aupea entonces con el Antiguo Testamento, con nuestra nueva, vamos a decirle, nuestra nueva forma de clasificación de los libros de la Biblia. Y aquí en Jesucristo que se cumple todo lo que Dios había prometido. Pero
Pablo, al darse cuenta de que estos son gentiles, que estos son paganos, allá desde la Torah ni Neví ni Ketuvim, de la Tanakh, de el Antiguo Testamento, nunca si ellos no son judíos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Ahí está la pregunta del millón. Pablo no calcula, son gente buena, son humanidad, son hombres. Y muchos profetas habían anunciado ya la universalidad. Encontramos un Isaías, por ejemplo, ¿verdad?, que te habla de la universalidad. Vendrán pueblos numerosos, se postrarán ante ti, Señor, etcétera, etcétera. Entonces se pregunta, Pablo ahí, bueno, ¿y cómo estos van a entrar para usufructuar la salvación de nuestro Señor Jesucristo, de esta promesa de Dios a través de Jesucristo? ¿Será que Jesús viene entonces solo para este pueblito? ¿Será que Jesús viene solamente para los judíos? Y Pablo entiende y dice, no, también aquí están, los paganos están llamados a la salvación. A Pebeoma, la problema. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ver la estrategia. Los judíos dicen, no, si ellos quieren salvarse, tienen que entrar en el judaísmo. O bueno, circuncidar, ya pon la oreja, ya pon esto, aquello, pega, tú ya puedes que él es cristiano. Y Pablo dice, no, Jesús pasa toda barrera de ritos, toda barrera de cosas externas. No hace falta la circuncisión. Entonces él habla y repite lo que Ezequiel también dice. Circunciden en todo caso el corazón. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, si entendemos. De ahí por hay la corrupción circunciden el corazón quiere decir corten el pecado, corten todo aquello que es negativo. Y entonces todos, hasta el mayor pecador puede convertirse cuando acepta verdaderamente a Jesús, como decimos nosotros con la palabra de Dios, como el único Salvador. Hay con la llana de Salvador. Eseru Pibea lleva, se está cumpliendo todo lo que Dios había prometido. Y también esas promesas que llegan hasta quién, hasta los paganos, que llegan también hasta los gentiles, sin necesidad de haber sido judío. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estamos explorando 3 libros de la Biblia que se conocen como literatura de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos se están preguntando, ¿qué significa vivir bien en este mundo? Ya hemos visto a Proverbios, a quien puedes imaginar como una brillante y joven maestra. Ella se dedica a perseguir la sabiduría, un atributo de Dios que está tejido en la realidad. Ella es optimista al creer que si utilizas la sabiduría, construirás una vida exitosa. Entonces llegamos con Eclesiastés, que es más bien como un crítico de mediana edad, y él dice: ¿Tú piensas que usar la sabiduría te traerá éxito? Mejor sigue intentando, porque la vida aquí debajo del sol no tiene sentido. Esa es una frase que él usa mucho en este libro. Para entender este libro, primero tenemos que darnos cuenta de que estamos escuchando 2 voces. Primero está el maestro, a quien estamos llamando el crítico. Él es la voz principal en el libro. A él lo presenta otra figura, el autor. Él es quien reúne las palabras del crítico y luego, al final del libro, resume todo y tiene la última palabra. Porque el autor quiere que escuchemos al crítico. Quiere poner de cabeza tu perspectiva del mundo. Él dejará que el crítico explore 3 cosas acerca del mundo que son realmente perturbadoras. Debemos advertirte que son bastante intensas. La primera es el paso del tiempo. O como dice el crítico: generaciones van y generaciones vienen, pero la Tierra ha estado aquí mucho antes que nosotros y lo estará mucho después.
Nadie recuerda a las personas de antaño, y todas las personas que están por venir también serán olvidadas por aquellos que vienen después de ellos. Así que en una escala cósmica, tú y yo somos un pestañeo. Las estrellas nacen y luego mueren y forman planetas que orbitan estrellas nuevas. Esos planetas cambian con el paso del tiempo y eventualmente se consumen. En medio de este trasfondo cósmico, toda mi existencia es como un pestañear en el tiempo. Lo que nos lleva a la segunda observación perturbadora del crítico. Todos vamos a morir. Los humanos se enfrentan al mismo destino que los animales, la muerte. Todas las personas, los justos e injustos, los buenos y los malos, aquellos que ofrecen sacrificios a Dios y los que no, todas ellas comparten el mismo destino. Toda esta actividad y locura, y después todos nos unimos a los muertos. Este libro es deprimente. También lo es la última cosa perturbadora para el crítico, y es la naturaleza aleatoria de la vida. En Proverbios, la vida no es aleatoria. Hay una clara relación causa y efecto entre hacer el bien y ser recompensado. Pero la vida no siempre funciona de esa manera. El crítico ha observado el error en el sistema. Lo llama suerte o azar, o en sus propias palabras, no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Su punto es que en realidad no puedes controlar nada en la vida. Es simplemente demasiado impredecible. Si quieres dominar la vida, te estás conformando con una derrota. A lo largo del libro, el crítico usa una metáfora para unir todas estas ideas perturbadoras. Él dice que todo en la vida es hevel, cerca de 40 veces. Es una palabra hebrea que significa humo o vapor. Como el humo, la vida es hermosa y misteriosa. Toma una forma y antes de que te des cuenta, toma otra. El humo se ve sólido, pero intenta tomarlo. Se deslizará entre tus dedos. Cuando estás en medio de su espesura, como la niebla, es imposible ver claramente. Nuestras traducciones modernas han perdido la metáfora y usualmente traducen hevel como vanidad, como sin sentido. Pero si lees cuidadosamente, el crítico no está diciendo que la vida es vana, sino que su sentido nunca está claro. Como el humo, la vida es confusa. Es desorientadora e incontrolable. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Sorprendentemente, el crítico reconoce primero la perspectiva de Proverbios. Él dice que es realmente una buena idea aprender sabiduría y vivir en el temor del Señor. ¿En serio? Digo, él acaba de decir que eso no nos garantiza el éxito. Pero él sabe que es lo correcto. En segundo lugar, y más frecuentemente, él dice que ya que no puedes controlar tu vida, deberías dejar de intentarlo. Aprende a sujetar las cosas con una mano abierta, porque en realidad solo puedes tener control de una cosa, de tu actitud hacia el ahora. Deja de preocuparte, él dice, y elige disfrutar una buena conversación con un amigo, o el sol en tu rostro, o una buena comida con las personas que quieres. Las cosas simples de la vida. Sí, tanto las cosas buenas como las malas, porque ambas son ricos regalos de Dios. Y esa es la sorprendente sabiduría de Eclesiastés. Escuchar al crítico es doloroso y puede llevarte a algunos lugares oscuros. Esa es la razón por la que el autor habla al final del libro. Él no quiere que pierdas la esperanza. Él quiere hacerte humilde, una persona que confía que la vida tiene sentido, incluso cuando no puedes encontrarlo. Que un día Dios va a dispersar la hevel y traer justicia sobre todo lo que hemos hecho. Él nos dice que la respuesta adecuada a todo esto es temer al Señor y guardar sus mandamientos. Hay una voz más en la literatura de sabiduría de la Biblia, y ese es el libro de Job. Él nos traerá la muy necesaria y final perspectiva en nuestro camino hacia la sabiduría. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mi cielo.
feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 21, versículo 20, en que nos dice que ellos alabaron a Dios por lo que acababan de oír, lo que Pablo había hecho entre los gentiles, los paganos, gente buena, gente que quiere convertirse, pero ellos tenían siempre aquí entre ojo y ojo, entonces en la ceja ya es ve, entre ojo y ojo, lo tenían bien marcado. Ustedes quieren ser cristianos, dicen los que vienen desde la raíz judía, entonces me pilla por allá la circuncisión, hoy corana pendejo y la judío. Para Pablo ese es un rito externo que no tiene mucha validez, no es necesario. Incluso él utiliza, ¿verdad? Y dice lo que los profetas, incluso en el Antiguo Testamento decían, ¿saben qué es lo que yo quiero? No es la circuncisión de los prepucios, sino que lo que quiero es la circuncisión de tu corazón, de tu mente. Upene acá en la ley que tiene la corrupción, upene acá en la ley peara la ibaías, amigo. Anilare pita upe vejina lleva. Remoingue pene acame, por las cosas que son negativas. No, eso es lo que hay que cortar. Esa es la verdadera circuncisión, dice Pablo. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Y el Nuevo Testamento se pone en boca de Jesús, ¿verdad? Del discurso de Jesús siempre que habla de una conversión del corazón. Ñandé lleva. Ñandé con la yi, cuaya, yesa, pear. Por eso que es importante el reflexionar. Por eso que es importante la catequesis, queridos amigos. Ya en Duarango, ya cuaranio.
Pues ya de donde hay cuay, apea la problema que muchas veces la ñajendu, sobre todo por todas partes, la propaganda protestante, ¿verdad? Que todo ego, del cielo, nambre, pea, usted quiere esto, haga esto, usted quiere aquello, haga aquello. No, pero nada, hay magia. Religión, hay magia. Cristianismo no es magia. La misma religión no es magia. Eso es fetichismo. Y mucha gente está haciendo fetichismo. ¿Por qué? Y porque va y dice que ese pruebero, que ese, no sé, médico yuyo, que pea la semonguerata, pea la yapota, pea. Va, él es cágina, o es magia. Magia pea acá. Y la religión no es magia. La religión es religarte a tu esencia. Y tu esencia quiere decir que en derecheza lleva. Génesis capítulo 1:26. Imagen y semejanza de Dios. Es decir, vos sos inteligente, libre, con voluntad y con capacidad de amar. O sea que en síntesis, de reguero copaitema peñan de yara putumarangatún de pupeica tu anguay se. Lo que hay que hacer es despertar la fuerza de Dios en nuestro interior. Tenemos que despertarle a Dios, que tal vez está muy dormido en nuestro corazón y en nuestra vida. Y como Dios está dormido y no lo despertamos, entonces nosotros buscamos que otros hagan su vez. El pruebero, el brujo, el hechicero, el que te lee el tarot, que te lee la carta, que te lee la mano, que te lee qué brujería leende. Hoy me han netín de apesado leende. Ella cuando va a donde. Pero eso pues estamos todos equivocados, ¿verdad? Entonces hay que entender lo que es la religión, ¿verdad? Y eso es lo que aquí al final de cuentas Pablo está insistiendo. Pablo es un hombre parenético en sus explicaciones. Esto ya hemos explicado varias veces, hemos dicho ayer. Va a decir la parenética. Pablo es un hombre concreto. Penushon, el brasileño, pisar tierra. No es entonces alguien que está esperando angelito, porque el angelito no humo año ya ponde landere ya pona porque en ella ebre copama pendere cobepe. Hay que despertar en todo caso ese ángel de la guarda, ese espíritu del Señor que nosotros tenemos, con el que estamos dotados, ¿verdad? Tenemos que despertarnos, abrirnos y comenzar entonces a caminar y a trabajar. Y ahí se van a dar cuenta que nuestra vida es totalmente diferente, ¿verdad? Bueno, y eso continúa, ¿verdad? Continúa en este versículo 20. Ellos alabaron a Dios por lo que acababan de oír. Hasta ahí todo lindo. Y por nada lleva, porque ellos ya están viendo los frutos. Pero le advirtieron, apelando a ustedes, miren, dice, tú sabes, hermano, que millares de judíos han abrazado la fe y que todos ellos son celosos cumplidores de la ley. Va a decir, Upea dice, mira, Pablo, que hay mucho que oye, pues no más que te tiene ya entre ojo y ojo. ¿Por qué? Y porque ellos quieren simplemente aferrarse a la ley. Recuerden que en el Evangelio de Jesucristo también insiste mucho y les dice, hay de ustedes escribas, hay de ustedes doctores de la ley, hay de ustedes fariseos, que simplemente se están aferrando a la ley, que ustedes no sé qué están pagando, dice, el precio del pimiento, están pagando el precio de su impuesto, pero sin embargo ustedes no se dan cuenta que están descuidando lo esencial y lo fundamental con respecto a sus hermanos. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tu hermano o simplemente una ley? Y de eso estamos llenos, ¿verdad? Estamos llenos de enseñanzas justamente en el Evangelio de Jesucristo. Así es que, queridos hermanos, vamos a procurar entender y vamos a procurar comprender sobre todo lo que hoy San Lucas, a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 20, nos quiere enseñar. Y yo me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja.